Muy buenas tardes, hermanos. Damos nuevamente gracias por cada oportunidad que el Señor nos brinda de poder congregarnos en su nombre y poder adorar juntos, escuchar su palabra juntos. Y con ello en mente vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 27. Vamos a estar dando lectura del versículo 1 hasta el versículo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 1 al versículo 10. Y lee así la bendita palabra de nuestro Dios. Venida la mañana, todos los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado. He entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojaron las piezas de plata en el templo. Salió y fue y se ahorcó. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más por el privilegio, Señor, que nos concede de estar aquí una vez más. Eres tú quien has puesto el querer y el buen hacer por tu buena voluntad. Eres tú quien has preservado tu palabra. Eres tú, oh Dios, quien ha revelado en nuestras vidas el verbo de vida, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos una vez más con humildad y mansedumbre que tu palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón, pueda ser entendida en nuestra mente y sobre todo podamos ejecutarla en voluntad, sabiendo que tu palabra no es gravosa para tus hijos, sino Dios, que es muestra de tu amor para contigo, Señor, para con nosotros. Ayúdanos, Padre. Mientras tu palabra es predicada, también oramos para que aquellos que, según tu bendito plan, continuarán respondiendo, Señor, la misma, Señor, pueda llevar a aquellos a entender la necesidad del arrepentimiento de nuestros pecados y a encontrar solo en Jesucristo, el Salvador, aquel Dios y mediador, el único entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que a ti sea la gloria y sea la honra siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. El domingo pasado estuvimos hablando sobre esa parte final del capítulo 26 con relación a la negación de Pedro. Y en un momento dado establecimos o dijimos que esta porción guardaba relación con lo que continuaba, específicamente mostrando una comparación entre el lamento profundo de Pedro y lo que iba a suceder posteriormente con Judas.
Y no solamente con Judas, podemos decir que hay una tercera comparación. Y se trata esa comparación con relación a el pueblo en términos de ese liderato judío, que es el liderato que ha condenado a muerte. Llevan buscando la manera, ya han logrado, ya lo han apresado a Jesucristo y ahora en el capítulo 27 se aprestan a llevarlo frente al procurador romano Poncio Pilato. Así que podemos ver casi una triple comparación. Una comparación entre el lamento de Pedro con relación a esa caída, a ese momento donde negó a Cristo. Podemos ver el lamento que termina en un suicidio de la vida de Judas, con relación también con lo que había sucedido, lo que él había hecho, cómo había entregado a Jesucristo y lo había vendido por 30 piezas de plata. Pero también vemos ese liderato duro, y me parece que es la parte, tal vez podríamos ver este momento y pensar que la parte más dramática es la de Judas. Y cuando uno lo mira en una visión completa, puede observar que la parte más dura, la parte menos entendible es la del liderato tan frío, todo tan calculado, nada les sacudió, nada les movió para hacer aquello que se habían propuesto, como inicia el capítulo 26 en los versículos 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. O sea, era algo ya, lo hemos discutido, pensado, calculado, pero decían no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vimos que ese enlace entre su deseo de poner fin a la vida de Jesucristo se une a este hombre llamado Judas, o como le llama la Escritura, el hijo de perdición, a quien ya leímos o vimos que la Escritura dice que tal hombre le hubiese sido mejor no haber nacido. Hay toda una confabulación. Sabemos que esa confabulación va a terminar en el capítulo 26 con el arresto de Jesucristo y el momento dramático en que se cumple lo que Jesús le había dicho a sus discípulos mientras estaba en la cena, que todos ellos se iban a escandalizar, lo iban a abandonar, y como Pedro, quien había articulado, se había expresado que él no lo iba a abandonar, tal y como Jesús había declarado antes que el gallo cantase 2 veces, Pedro le negaría 3 veces. Sin embargo, vimos que la parte más gloriosa, para movernos a lo que corresponde a hoy, en esa porción final del capítulo 26, era ese lamento. Lloró amargamente. Y nos centramos allí para evidenciar y mostrar que, por un lado, los creyentes pecan y caen. No podemos decir que los creyentes, una vez vienen a Cristo, viven vidas de perfección, nada como ellos. Sin embargo, la Escritura claramente habla de que hay una transformación y un cambio gradual. Y hay una diferencia, como vamos a ver, no solamente en el lamento de Pedro con el de Judas, sino que lo que hay detrás es la mano de Dios. Porque ya Jesús le había dicho a Pedro que iba a caer, pero que él se había encargado, ya le había orado, él se había asegurado de que ese momento trágico no fuese más allá de lo necesario, y que una vez Pedro repuesto, una vez Pedro arrepentido, una vez Pedro restaurado, una vez Pedro que se cumpliera aún en aquello el propósito de Dios, porque Dios usa aún nuestras caídas en nuestra vida para su gloria. Como Pedro iba a ser de bendición a sus hermanos. Y es la gran diferencia que vamos a ver entre lo que vimos el domingo pasado y lo que sucede con Judas. Dramáticamente en ambos se nos da algunos detalles y podríamos hasta llegar al momento de pensar, bueno, los dos se arrepintieron.
¿Por qué la iglesia continúa aseverando que Pedro recibió perdón? ¿Y por qué la iglesia en un sentido general? Y digo en un sentido general porque hay aquellos que postulan que Judas había sido realmente parte del propósito de Dios, no solo el llamarlo a ser un discípulo, sino de que permaneciera como un discípulo, y que Judas no se perdió, no era un hijo de perdición en el sentido en que la mayoría lo ha interpretado. Así que hay algunos que creen que Judas fue salvo a pesar de ello, y ven en la lectura que acabamos de hacer, específicamente cuando entremos a los versículos del 3 hasta el 10, que solo esta parte es propia de Mateo. No vamos a ver, si usted mira en su Biblia, no va a ver que hay unos pasajes de correspondencia, unos pasajes paralelos en los otros evangelios. Algo parecido, muy corto, podríamos verlo, pero no en los evangelios. Sería en Hechos, en el capítulo 1, en el momento en que Pedro se apresta para decir, la escritura ya hablaba de la salida, la caída de Judas, y alguien debe sustituirlo. Y se menciona algo sobre este momento en la vida de Judas dramático. Pero antes vamos a ir viendo lo que está pasando, y vamos a ir con calma para entrar en ese cuadro, en ese escenario, porque nuestras Biblias están divididas por capítulos, por versículos y las famosas perícopas o subtemas, pero a veces esos subtemas ayudan y podrían desayudar, como hemos dicho en momentos dados, porque podríamos desasociar, comenzar una lectura en un momento dado desasociada, desentendida de lo que se viene diciendo, y perdemos el hilo de lo que se quiere establecer. Observe que el versículo 1, Mateo capítulo 27, versículo 1, inicia: venida la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Hay teólogos que entran en la discusión de si este evento era parte del mismo evento en el que se había dado el arresto. Hay algunos que ven que este momento no se dio temprano en la mañana. Jesús fue arrestado, fue condenado, ya sentenciado. Se le había encontrado que el pecado que por el cual merecía la muerte era la blasfemia, como podemos constatarlo en el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Sin embargo, hay algunos que creen, y yo pienso que este momento sí se dio en la mañana. Posteriormente se arresta, se mofan de Jesús, pero estaban esperando la mañana. Tal vez no todos estuvieron en la noche para concertar algo que le faltaba, y esa pieza clave era cuáles serían los cargos que iban a presentar ante Roma. Recuerda que Jesús ha sido juzgado a muerte según el Tanakh o la Torá, la ley mosaica, pero eso no era un cargo que se podía sostener en un tribunal romano. Vamos a ir poniendo el contexto. Jesús ha sido condenado a muerte por blasfemia según la ley judía. Pero ese cargo no sería válido, es lo que quiero que entienda, ante los romanos. ¿Y por qué ante los romanos? La razón para ello se halla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, vaya conmigo. ¿Por qué tenían que llevarlo a Pilato? En el capítulo 18 nos vamos a dirigir al versículo 31. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 31. Dice, aquí nos estamos adelantando un poco, pero dice: entonces les dijo Pilato:
Digo que nos adelantamos porque ya ellos han presentado los cargos y veremos cuáles son los cargos que le han presentado. Primero quiero colocar por qué lo llevan a Pilato. Porque si ya ellos lo juzgaron como reo de muerte, ¿por qué ellos no le dieron muerte? Y es lo que queremos establecer. Versículo 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Antes de continuar, creo importante que usted pueda entender la clase de relación y de concesiones que tenían los judíos dentro del Imperio Romano. Esto no se habla, por lo tanto, cuando uno va a Apocalipsis, no puede ver la relación de la primera bestia con la segunda bestia en Apocalipsis 13. Había unas concesiones que tenía el pueblo judío bajo el Imperio Romano, que no tenían otros pueblos. Roma aún le permitía al cuerpo llamado el Sanedrín, a ese cuerpo mayoritario, sería el Tribunal Supremo, poder juzgar muchos aspectos de la vida de los propios judíos. Solo que cuando eran cargos cuya condena era la muerte, ellos no tenían la potestad bajo el Imperio Romano de llevar a cabo esa sentencia de muerte. Importante que entendamos, ellos le han condenado a muerte porque quieren, pero se está cumpliendo la Escritura. Jesús es el Cordero Pascual. Le condena por blasfemia, pero no podían ir contra ese cargo, con ese cargo, a Poncio Pilato, porque no sería una razón realmente para Pilato condenarlo. Ya lo ven que Pilato le dice: yo no tengo nada que ver con sus leyes. Si ustedes entienden que él ha hecho algo mal conforme a su ley, ustedes allá pueden juzgarlo. Hay un reconocimiento del Imperio Romano de que en algunos asuntos ese tribunal tenía derecho. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, ¿por qué entonces lo hacen? Tenemos que leer la siguiente declaración en el versículo 31. Y los judíos le dijeron, estos judíos es el alto liderato judío. Estamos hablando que se reconoce que allí estaba, más allá de la distinción entre grupos que pudieran haber participado religiosos, como nos referimos fariseos, saduceos, más la Escritura señala quiénes lo entregan en términos de las posiciones, porque en algunos de estos cargos, por ejemplo, en el Sanedrín habían tanto saduceos como fariseos, pero serían las posiciones religiosas más importantes en el tiempo de Jesucristo, que sería la del sumo sacerdote y la función de los sacerdotes, la de ese cuerpo gobernante llamado el Sanedrín y los llamados doctores de la ley, muy importantes, los escribas. En otras palabras, que Jesús ha sido juzgado por la alta academia, el alto tribunal, los entendidos religiosos de su tiempo, pero no le pueden matar, así que ellos mismos le dicen: lo traemos porque a nosotros no se nos ha permitido dar muerte. Y observe que lo dice con toda claridad: ¿a quién? A nadie. Ahora, si no podían presentar cargos contra Jesús por blasfemia, para poder cumplir con lo que ellos querían, la muerte, entonces, ¿cuáles serían los cargos? Para hacer eso, tenemos que verlo en el Evangelio de Lucas. Y vaya conmigo a Lucas. Y en Lucas nos vamos a dirigir al capítulo 23. En este punto vamos a entender por qué hubo otra reunión que podría ser repetitiva. Bueno, si ya yo, desde el inicio del capítulo 26, versículos 3 y 5, se habla de que ellos ya habían tomado consejo para prender a Cristo y matarle. Ya le habían encontrado después de la Eucaristía o del momento de la comunión, de la cena del Señor, de aquel momento, le habían arrestado en el huerto de Getsemaní, ya le habían condenado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué otro consejo más en la mañana? ¿Por qué se reunieron? Se reunieron porque había
que dilucidar, había que llegar a un acuerdo, tenían que estar claros nuevamente en cuáles eran los cargos que se le iban a presentar a Roma. Y lo vamos a ver. En Lucas capítulo 23, voy a leer versículo 1 y 2, es el 2 el pasaje relevante para lo que estamos diciendo, pero comienzo en el 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, ahora mire la acusación, diciendo a este, refiriéndose a Jesús, hemos hallado que pervierte a la nación. O sea que las acusaciones van a girar en un tono político contra Roma. Ellos los juzgan por blasfemia conforme a su ley, pero van a cambiar, si de malos, van a cambiar todo, van a mentir completamente nuevamente para poder cumplir con su cometido. Y ahora los cargos no van a ir y le van a decirle, nosotros lo encontramos que él es un blasfemo, conforme a nuestra ley. Este hombre pervierte a los judíos a rebelarse contra Roma y que prohíbe dar tributo a César. Ya aquí tenemos una idea más clara de por qué razón en aquel momento dado le trajeron, ¿recuerdan?, la moneda para decirle a Jesús si debían pagar los impuestos o no. Aquí viene la acusación. Prohíbe dar tributo a César, lo cual sabemos que es una mentira kilométrica, dramática, vulgar, porque Jesús nunca lo prohibió. Todo lo contrario. Dad a César lo que es a César. Dijo, ¿de quién es la imagen? Dijeron, de César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba más interesado en que ellos entendieran que lo que Dios estaba procurando era una vida de entrega, una vida de obediencia a Dios y no asuntos de dinero. Pero aquí lo acusan de que estaba enseñando a los judíos que no pagasen sus contribuciones, lo que era debido al Imperio Romano, diciendo que es el Cristo, que Él mismo es el Cristo. Pero como lo del Cristo nuevamente sería algo que, ¿y qué es eso? Entonces se ha constituido y Él mismo se ha llamado Rey. O sea, este hombre hay que matarlo. Se proclama rey, no reconoce a César como rey. Ya está hablándole a los judíos de que no paguen sus impuestos. Si lo ve de atrás hacia adelante y está buscando una revolución. Lo están presentando como un revolucionario político, lo cual es totalmente falso. Si damos para atrás al inicio de esta semana, esa última semana en el ministerio de Jesús, Jesús entra a Jerusalén sentado de una manera en que nadie esperaría que un rey entrase. La Escritura decía que él entraría como un rey humilde. Pues él venía a reinar sobre la vida de aquellos que él venía a comprar a precio de sangre. Pero quiero que vea lo dramático, lo que es el mal, cómo se confabula, cómo se distorsionan las cosas, cómo se toman y se le dan un sentido diferente, cómo el que quiere hacer daño toma las palabras y las interpreta como quiere para su propósito. Lo más triste de todo esto, por eso le digo que es dramático, uno podría centrarse en el drama de Pedro, en el drama de Judas. Pero lo más cruel es la posición que toma ese alto liderato, que todavía va a ser más dramática cuando lleguemos al último capítulo, al 28.
Porque este mismo liderato, que hasta aquí podríamos tal vez justificar, no su pecado, pero pensar, bueno, es que tenían una mente diferente de cómo sería el Cristo, el Mesías. La realidad es que no solo no creían que él fuera el Mesías, creían que ese hombre, al ser un impostor, les iba a traer problemas. Pues lo mejor era parar aquel problema y no que el pueblo pagase por aquel impostor y tratar de justificarlos. Pero este es el mismo liderato que cuando lleguemos al capítulo 28 van a recibir la historia de lo que sucede en la resurrección. Y no se van a arrepentir. Van a darle dinero para que se quede la historia de que el cuerpo fue robado, fue tomado por sus discípulos y que Jesús nunca había resucitado. Digo esto para que entienda por qué digo que la comparación más dramática es ese liderato que dirigía o pretendía dirigir al pueblo, que ya había sido profetizado en Ezequiel, por ejemplo, 34, como aquellos pastores, cuando habla de los pastores, y no se refiere a los pastores como hoy se refiere, era el liderato en aquel momento dado, aunque podría hacerse la aplicación hoy, que velaban por ellos mismos y no les interesaba el pueblo y el pueblo estaba perdido. Y se habla en Ezequiel 34 de que Jesús vendría, de que el Mesías vendría de la casa de David para llamar, para salvar a sus ovejas. De aquellos pastores que no las cuidaban. Es ese liderato el que está llevando a cabo todo este proceso y llevan a Jesús ante Poncio Pilato. Y ya vemos los cargos, cómo cambian todo. Ahora, ¿quién es este Poncio Pilato? Porque sabemos que no era el César, porque estaba allí, ¿qué hacía allí? En aquellos lugares o en aquellas regiones donde el Imperio Romano entendía, en un momento dado, luego se hicieron unas provincias, se dividió todo el imperio en diferentes provincias, ya habían iniciado en el siglo I, pero en aquellos lugares específicamente donde habían pueblos o lugares altamente problemáticos que podían rebelarse inmediatamente contra el imperio, se colocaban este tipo de procuradores o gobernantes. La base central donde estaba realmente Poncio Pilato era en Cesarea de Filipos, en el mismo lugar donde Jesús se apartó con sus discípulos y donde Pedro identificó a Jesucristo como que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sería el mismo lugar donde posteriormente inicia la revuelta que va a terminar con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Todo inicia en esa zona de Cesarea de Filipos. Este procurador fue puesto por Roma cerca del año 26. O sea que cuando Jesús va a morir, Pilato lleva algún tiempo, no mucho tiempo, y estaba destacado ahí específicamente para salvaguardar, para velar por la Pax Romana. Eran personas colocadas básicamente para impedir cualquier situación que podría atentar contra Roma. Pero, sabiendo Pilato la gran multitud y cantidad de personas que se congregaban en Jerusalén para las fiestas, se hallaba en Jerusalén en el momento del arresto, porque era parte de su cargo el velar, el estar allí por si surgía algo. Pero aquella Pascua sería diferente, no solo porque allí estaba el Cordero Pascual ya destinado antes de la fundación del mundo, como le llamó Pedro, para dar su vida por aquellos que él vendría a salvar, sino que lo menos que se esperaba también era
Pilato encontrarse con este hombre llamado Rey de los Judíos, que ni tan siquiera intentó o intentaría defenderse ante él. Así que ya tenemos ese cuadro. Desde el año 26 hasta el año 36, Pilato estuvo como procurador o gobernador de una área que ellos le llamaban Siria y estaba básicamente a cargo de las regiones donde estaban los judíos, de lo que sería la parte de Samaria y la parte de Judea. Entonces ya tenemos ese cuadro. Teniendo ese cuadro, entonces, nos movemos al versículo 3 y ahora se va a centrar en Judas. O sea, ponemos ese contexto donde a Cristo lo han apresado, Judas ha sido quien lo ha entregado, lo ha vendido por 30 monedas de plata. Ahora Judas va a ver que Jesús no va a ser meramente cuestionado, sino que el asunto va con toda seriedad porque va dirigido a Roma. Entonces Judas, versículo 13, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cuando uno mira los versículos 3 al 5, podría uno pensar, nuevamente como iniciamos declarando, y algunos piensan, este arrepentimiento no podría ser considerado como un arrepentimiento bíblico. ¿No se arrepintió Judas de manera correcta, que pudo alcanzar el perdón y el favor de Dios? Y yo creo que aquí nos vamos a quedar y nos vamos a concentrar en esta parte. Porque según hablamos que el lloro amargo de Pedro mostraba la gracia de Dios en Pedro, necesitamos ver que el verdadero arrepentimiento no se puede medir solo por el aspecto de las palabras y la emoción del momento, sino por dónde concluye o a dónde dirige a la persona. Y es lo que fallamos. Y la razón por la que me quiero quedar aquí es porque esto es vital, no como una cuestión teológica de si perdonamos nosotros o entendemos que Dios perdonó a Pedro y nosotros condenamos a Judas, aunque algunos piensen, no, Jesús lo pudo haber perdonado, lo perdonó. Sino porque es necesario entender que es eso que llamamos arrepentimiento. Porque si no tenemos un cuadro claro de lo que significa realmente el arrepentimiento, no solo vamos a estar justificando al personaje llamado Judas, sino vamos a estar llamando cristianos a personas que no son cristianas. Esa es la verdadera razón. Cuando uno está estudiando en teología, una de las diferentes temas dentro del área de la teología, y me refiero en este momento particularmente al aspecto de la soteriología, se le llama la soteriología porque viene de una palabra griega que nosotros utilizamos o le damos la connotación de salvación. Es salvación, pero podría ser interpretada de una manera diferente en el aspecto salvífico, claramente salvación, la palabra soteria. Y de ahí viene la soteriología, el tema de la salvación. Cuando se estudia el tema de la soteriología o el tema de la salvación dentro de la teología sistemática, estamos hablando de esos dos elementos que no se pueden desunir y que muchas veces nosotros no tenemos esa comprensión. El arrepentimiento y la fe que la Escritura habla deben darse en el proceso de la salvación. No son obras separadas, son obras que van de la mano, conjuntas. En otras palabras, la Escritura no habla de alguien que puede venir a la fe sin entrar en arrepentimiento bíblico. La Escritura bajo ninguna manera habla de alguien que puede entrar en arrepentimiento
sin que ese arrepentimiento lo conduzca a una vida de obediencia y de entrega a Jesús. El problema es que nosotros somos los que tenemos vagas ideas de las doctrinas y no las entendemos. Y el no entender la doctrina nos lleva a estar especulando, a suponiendo, a no tener la capacidad de juzgar, porque la Biblia nos llama a juzgar lo que es bíblico y de acuerdo a la Escritura. Lo que no tenemos ningún derecho a juzgar por juzgar, o a juzgar simple y sencillamente fuera de la Escritura, o a juzgar en otros lo que no queremos juzgar en nosotros. Pero la Escritura está dada para ser obedecida. Y sobre la base de esa Escritura todos seremos juzgados. No solamente los cristianos, sino los no cristianos. Solo que los creyentes, el juicio no es de condenación. Así que necesitamos entender, y es lo que espero de manera lo más sencillo que pueda, tratar de que ustedes puedan comprender que cuando hablamos de salvación, no podemos aislar la fe o el arrepentimiento y verlos separados, son obras conjuntas. Esto es importante y mucho más cuando nuestra tendencia como iglesia bautista reformada es, muchas veces debo decirlo, a sobreenfatizar el aspecto de la fe. Es cierto que la salvación es por medio de la fe. Y que esa fe no proviene del hombre, es un don de Dios. Pero necesitamos ver por qué en momentos específicos se hace ese énfasis particular en la fe. Pero también debemos ir a otros pasajes donde claramente se nos dice que la fe no puede ser desvinculada del alma, de las obras o de la obediencia. Porque si no, no es una fe genuina. Estamos hablando de Santiago, capítulo 2. Y sé que no es un tema tan fácil porque en un momento dado sabemos que hubo hombres de Dios que entendieron que Santiago estaba llevándole un mensaje diferente al mensaje paulino. Por nosotros no entender necesariamente en un momento dado cómo ambas cosas son verdades. Y que sí se pueden reconciliar. Hemos dicho en muchos momentos dados que a veces estudiamos temas y que surgen aparentes contradicciones. Pero si la palabra de Dios es palabra de Dios y si Dios la inspiró y Dios no entra en materia de contradicción, yo parto de que esa palabra no tiene contradicción. Yo no tengo que saber la respuesta. La respuesta podría venir posterior. Pero yo no voy a poner en tela de juicio la palabra de Dios porque yo no entiendo en un momento dado cómo dos porciones de la Escritura corresponden. Y aquí tenemos el aspecto del arrepentimiento. Cuando hablamos de la palabra arrepentimiento, la Biblia... Y vamos al griego, y no quiero entrar de una manera muy académica, pero tengo que mencionar algunas cosas porque no es posible verlo en español. Nosotros usamos la Reina Valera, y el problema es que cada expresión que se utiliza o se traduce como arrepentimiento, no necesariamente es una parte de una misma expresión en griego. De hecho, hay dos expresiones en la Escritura para hablar del arrepentimiento. Y no es que una sea buena y una sea mala. Es que hay una expresión que se traduce como arrepentimiento que tiene la connotación realmente de un sentido de culpa, de un fuerte pesar por algo que se hizo que no se debió haber hecho, pero que no conduce a un cambio, a una transformación. Y esa es la palabra precisamente que se utiliza aquí en Mateo capítulo 27, versículo 3. Es una palabra que puede ser nuevamente muy bien traducida como un mero sentido de culpa. Y no es que el mero sentido de culpa sea algo malo.
ese sentido de culpa, ese profundo dolor, necesita estar presente y está presente en la verdadera salvación, solo que no se queda en una etapa emocional. Es lo que quiero que pueda comprender. No se queda en un lamento de algo que debía haber hecho, pero que no hice, pero que eso no cambia mi manera de vivir. Es el esposo que va y le pega a su esposa y le dice me arrepiento, pero lo que falta es algún otro detonante para que le vuelva a pegar a la esposa. Porque él no ha cambiado. Él es el mismo maltratante. Ese arrepentimiento no lo llevó a ver a su esposa de una manera diferente, donde ella hallara respeto, gracia ante sus ojos. Solo que, humanamente hablando, él puede verse en un momento dado que se excedió. Pero eso no implica un cambio. La palabra arrepentimiento que la Escritura utiliza para referirse a la salvación es la palabra griega, es una palabra también compuesta, pero esa palabra implica literalmente, son dos palabras: meta, cambio, y mente. O sea, si se tradujera literalmente, la palabra griega que nosotros colocamos como arrepentimiento, le ponemos arrepentimiento, literalmente es un cambio de mente. Claro está que ese cambio se da producto ¿de qué? De ese choque, cuando Dios nos muestra el pecado. Pero no se queda en ese lloro o en ese lamento. Por eso les decía que cuando tocamos el tema del arrepentimiento o de la fe, el arrepentimiento y la fe verdadera hay que evaluarlas, no con relación a lo que se puede describir humanamente en términos de hubo un llanto, se expresaron algunas palabras, sino en términos concretos de cuál va a ser el resultado. Véanlo en la salvación. Si alguien confiesa que Cristo es el Señor, lo que en nuestras iglesias es increíble que todos los que lo hacen de corazón. Romanos capítulo 10 habla de confesar a Cristo, pero nunca enseña que una confesión de Cristo hace a alguien salvo. Pero ese es el disparate más repetido. Y bueno, los predicadores lo que quieren ver es un grupo de personas a los que ellos dirijan y logren que salga de su boca una palabra, porque si sale de la boca, son salvos. Cuando todo lo contrario está haciendo el pasaje, está diciendo Pablo que no hay salvación si esa confesión no va atada, no va de la mano, no produce, no sale, no se desprende de un corazón que ha sido transformado. O sea que las palabras no salvan a nadie. La salvación ocurre en el corazón, no ocurre en la boca. La salvación ocurre en el alma, en la voluntad, en el ser, no en la boca. Con la boca se dicen muchas cosas que se quedan en eso, en palabras. Nuestro mundo está construido de palabras. Nos encanta cantar, nos gusta hacer poemas, hablamos y hablamos y hablamos. Lo que nuestro mundo tiene es que no haya correspondencia a lo que hablamos con cómo vivimos. Lo que dicen nuestros políticos con lo que hacen. Entonces no se puede quedar en palabras. Si uno mira, estoy haciendo dramático porque si uno mira los versículos
3 al 5 de Mateo 27, y uno no entiende, uno podría decir, wow, ¿cómo eso no es arrepentimiento? Ese hombre se da cuenta de que Jesús va a morir y que no merece la muerte. Y es cierto que lo entrega, pero de la misma manera va y se enfrenta a ellos y les dice que no era correcto. Declara a Jesús inocente. Y no solo ello, va y devuelve el dinero. ¿Ven? Hoy, hermano, hay personas que sea de manera real o solo pasajera o solo en su trauma, actúan como si pareciera haber arrepentimiento de salvación. Por eso Jesús fue desde un inicio, cuando inició las parábolas del reino, en Mateo capítulo 13, y lo primero que estableció, y es lo primero que olvidamos, es que debemos tener mucho cuidado cuando se predica la palabra, que es la semilla que Dios permite que germine en los corazones que lo ha salvado. Y nos advirtió que habían dos tipos de terrenos, que eran terrenos que podían dar la impresión de que había ocurrido salvación, pero no había salvación. El que no recibe la palabra de Dios, no hay problema. No creo que alguien pueda decir o que la iglesia tenga alguna duda de que si alguien rechaza el mensaje del evangelio, ¿cómo puede ser salvo? Pero Jesús nos dijo, tengan cuidado de aquellos a los que se le puede hablar la palabra de Dios y temporeramente, pasajeramente, al momento la pueden recibir con gozo. Mira hasta cómo lo destaca. No que solo la recibieron, lo pudo dejar ahí. Le pone el toque de la emoción. Porque Él sabe que nosotros somos dados a guiarnos más muchas veces por el aspecto emotivo que por el aspecto racional. Por el aspecto momentáneo y no por el factor perseverancia. Y de antemano nos dice cuidado. Porque hay quien al momento recibe la palabra con gozo. Pero al momento Él no describe cuánto tiempo pasa. Eso podría variar de persona a persona. ¿Cuál es la circunstancia o el detonante que lo va a hacer regresar atrás? ¿O que nos va a mostrar que nunca hubo un cambio? Nos digo, cuidado. Cuidado con aquellos que se les predica la palabra y aparentemente la reciben. Ven un valor en ella. Pueden participar de ella. Te van los domingos a la iglesia, pero no hay fruto. No hay transformación. No hay cambio. Esa palabra vuela a 700 pies de altura. No entra al corazón, no hay cambio. Y Jesús dice, no hay cambio porque esa palabra no es la prioridad en la vida de esa persona. Son sus pasatiempos, son sus ideales, lo que él encuentra importante, relevante en su vida, su familia, su trabajo, su casa, su negocio. Y a eso él se dedica. Y dice, por eso no vas a encontrar fruto. Solo habló de un terreno donde el arrepentimiento y la fe se evidencian con un cambio. Se le llama fruto. En otras palabras, que no podemos identificar correctamente que ha habido un arrepentimiento, no podemos pensar que hay arrepentimiento solo por un momento dramático. Yo le he dicho, sé que lo hago con todo el deseo de que le sea chocante y a lo mejor
Para algunos, ¿sabes cuánta gente uno ha visto llorando, moqueando, que hay que una caja de Kleenex? Yo recuerdo mi tiempo que estuve en un colegio, para no decirlo públicamente, porque algunos de esos jóvenes todavía ven ahí. Algunos me he encontrado que me buscan. Íbamos a un supuesto retiro, los llevamos a menos dos retiros al año del colegio. Y uno preparaba ya todo, el lugar, la iglesia principal tenía hasta lugares para llevar a cabo retiro. Era una iglesia poderosa, grande, económicamente hablando. Se buscaba el predicador y todo. Allá escuchaban supuestamente al predicador. Hoy, si usted viera los grupos, los jóvenes, todos abrazados en algún momento, pasando, llorando, o se besan, se abrazan. Y de camino al colegio, iban cantando la gasolina. Explíqueme que yo entienda. A veces dice que yo soy, a veces, no sé, chocante, pero es que la verdad, hagamos un mapa para llegar allí. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo puede una persona en un momento dado caer aparentemente de rodillas, llorar unos con los otros, orar entre ellos, confesar que Cristo es su Señor? Y luego de comer y un tiempo de recreo nos montamos para regresar en el bus, en la camioneta, no sé, en el autobús, para regresar al colegio y van perreando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con mirar este pasaje y pensar que si una persona en un momento dado dice ciertas palabras, y puede ser muy dramático o dramática, es que ha habido salvación. La verdadera salvación no se queda en un acto dramático, en palabras. El factor determinante es el cambio o la posición de esa persona con relación a la persona de Jesucristo. Y eso se da no sobre la base de la propia persona, sino por la obra que Cristo comenzó en los que son. Obra que no se puede ver en las que no son. Cuando uno mira este relato y Jesús anuncia la caída de Pedro, Jesús anuncia con la caída la restauración, no movida por Pedro solo, sino por la obra de Cristo en Pedro. Lo que va a conducir a Pedro a un proceso de restauración y a convertirse en la clase de líder que se evidencia en el libro de los Hechos. Al punto que cuando uno lee el libro de los Hechos, aunque algunos han dicho que es mejor llamarle los hechos del Espíritu Santo, algunos han llegado a decir deben ser los hechos del Espíritu Santo a través de la primera parte de Pedro y luego de Pablo, porque principalmente de ellos se habla en el libro de los Hechos. ¿Cómo Pedro llega a ser ese hombre? Porque Pedro no fue, hizo lo mismo que hizo Judas. ¿Por qué no terminó en su gran momento de tristeza Pedro atentando contra su vida? No terminó atentando contra su vida. Pero Judas sí. Porque solo había remordimiento. Recuerda que aunque nosotros proclamamos y decimos que el hombre en su estado caído es depravado, eso no significa que quitemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y hay aspectos de esa imagen donde las personas pueden en momentos dados mostrar amor, mostrar caridad, mostrar compasión.
Porque no podemos colocar y pensar que porque una persona solamente no ha venido a Cristo debe ser la persona más malvada del mundo. Vaya conmigo a Santiago para terminar. Creo que Santiago lo explica muchísimo mejor. Porque es Dios quien hace la explicación y vamos a terminar con esta explicación por hoy. Vamos a Santiago, la carta a Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Voy a leer y solo voy a hacer algunos señalamientos sobre aspectos importantes para concluir. Escucha bien, mire lo que dice la Escritura. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Que eso lo vemos todo el tiempo. Personas que en algún momento han aseverado, han dicho, han proclamado que son cristianos, que Jesús es su Señor, que le entregaron su corazón, que ellos pasaron al frente, que le echaron agua en la cabeza, que los bañaron completamente, pero no hay fruto, no tienen obras. ¿Podrá la fe salvarle? Mire la pregunta. ¿Podrá esa fe salvarle? Es la pregunta que está haciendo Santiago, es una pregunta válida. ¿Podemos llamar cristiano a un hijo, a un padre, a un tío, a un aparentemente hermano de la iglesia? Porque en un momento dado dijo que sí, que él creía en Jesús, pero no hay un cambio en su vida. No le interesa casi congregarse, no lee la Biblia, no ora, no es sacerdote en su casa, nadie en su trabajo sabe que es cristiano. Ningún vecino sabe que va a la iglesia, a lo mejor alguno porque lo ve montarse en el carro. Pero es cristiano. Santiago dice, se hace la pregunta. ¿Esa fe es una fe salvífica? ¿Esa es la fe que salva? ¿Esa es la fe que describe la Escritura? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No hay la verdadera fe. Observe que del versículo 14 al versículo 16 tiene el primer aspecto con relación a nuestra obediencia a Dios, nuestra entrega a Dios, el cambio de vida que debe haber en el creyente con relación a ese Dios al cual ahora sirve, pero también con nuestros pares, con nuestro prójimo. Porque cuando Dios salva a una persona, la salva de sí misma para que pueda relacionarse con Dios y para que pueda entrar en una correcta relación con su prójimo. Eso es lo que se está enfatizando. O sea que es una persona que le preocupan los demás y que está presto no solo a obedecer a Dios, sino a servir y ayudar a los demás. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que Santiago está haciendo no es enmarcar que la fe salvífica es una obra social, que es lo que se pretende hacer ahora con este pasaje y otro. Ese no es el propósito. Santiago está buscando darle cuerpo, algo abstracto, poner lo que se pueda hacer tangible, que se pueda tocar. Y lo que está usando es un ejemplo. De muchos ejemplos que pudo haber tomado, tomó el ejemplo de cómo un verdadero cristiano, cuando ve a otra persona en una necesidad, responde, le nace. Pero bajo ninguna circunstancia es el propósito de Santiago el sobreenfatizar el aspecto o concluir que la fe tiene que ver con cómo ayudamos al prójimo.
Cierro ahí el paréntesis con eso porque eso es lo que se enseña ahora. Ese es el mugrero que ahora hay en muchas iglesias. Y lo tengo que decir de esa manera, porque eso es un evangelio falso. Al verdadero cristiano no hay que imponérselos, le nace. Como le nace leer la escritura, lo dice muy bien Pedro, en 2 de Pedro, versículo 3. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Él clama, él llora por la leche espiritual no adulterada. Nadie le tiene que estar forzando a leer la Biblia, pero él mismo hace la salvedad. Versículo 3. Si es que ha gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Si es que ha habido salvación. Porque si no ha habido salvación, tenemos los cristianos que tenemos hoy. Cristianos carretilla. Que hay que estarlos moviendo. Y que el culto tiene que ser un show para que el pastor o los mueva o las emociones lo muevan. Algo tiene que mover lo externo que no es Cristo. Para dar la impresión de que hay transformación y vida. El verdadero cristiano nadie tiene que moverlo. Podría en un momento dado, como dice la Escritura, que otro cristiano le cargue en el dolor, en un momento de aflicción. Seguro que si oramos los unos por los otros. Y la Biblia dice que nos debemos cargar en momentos dados los unos a los otros. Pero si usted es un cristiano que usted nunca puede caminar por usted y usted es inválido, entonces ¿qué obra Dios hizo? Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Mira lo que él declara. Si la fe de la que hablamos no tiene evidencia, y esa evidencia obviamente no son las palabras, es el fruto, es donde concluye. Es una fe que te lleva a obedecer a Dios. Es una fe que te lleva a relacionarte con tus padres, comenzando en la casa. Es una fe que me ayuda a ser un mejor esposo. Es una fe que me ayuda a ser una mujer esposa. Es una fe que me ayuda a ser un mejor hijo. Es una fe que me ayuda a ser un mejor padre. Es una fe que me ayuda a ser un mejor empleado. Si esa fe no es esa que estamos describiendo, no hay evidencia de que hubo cambio. ¿Cuál es la evidencia? Las palabras. Pero alguno dirá, porque seguro en isofacto vienen los argumentos. Pastor, un momento. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Es que, pastor, usted tiene teología, pero yo reparto jabones y... Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, no podemos desasociar la fe de la obediencia, del arrepentimiento. Y usted dirá, no está hablando de arrepentimiento. Sí está hablando. Porque el resultado real del arrepentimiento es la obediencia, es lo que estamos diciendo. No son las palabras. Es el resultado. Si se declara con la boca algo, pero que no se ejecuta, que no se ve, que no cambia, solo hay remordimiento. Porque el resultado del arrepentimiento es la santificación, es la obediencia. Son términos que los separamos para definirlos, pero que van de la mano. Esas obras que está hablando ahí es la obediencia a Dios. Es una fe que no solamente habla, es una fe que camina en la palabra. Es una fe que dirige a la persona. Es una fe que es nuestro estilo de vida. No es una fe que confieso un domingo. No es una fe de un pensamiento filosófico. No es una fe de un aspecto religioso, de una doctrina. Es una transformación de vida. ¿Tú crees que Dios es uno? Creo que Santiago lo hace magistral.
le dice a sus hermanos, a los que escriben, ustedes creen que Dios es uno, que es importante creer en Dios. Está bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si usted solo estudia los evangelios, podrá percatarse que los demonios tienen, mire lo que voy a decir, chocante, una mejor cristología que algunos seminarios y pastores. Hello. Mire lo que acabo de aseverar. Cuando usted escucha lo que los demonios hablaron con relación a la persona de Cristo, salía pura verdad. Reconocían su autoridad. Los que no conocemos la autoridad y los que estamos viendo cómo Jesús lo dijo, si es Dios, si no es Dios, y los que tenemos el mugrero teológico somos nosotros. Los demonios no tenían ningún problema, estaban muy claros quién era Cristo, estaban clarísimos en su aspecto cristológico. Eso los hace salvos. El hecho de que el diablo sepa quién es Cristo. El hecho de que los demonios sepan quién es Cristo. El hecho de que usted haya escuchado algo y usted pueda en su mente repetir algo que escuchó. Y asentir en un momento dado con algo. Me parece bien si Cristo murió, qué bonito. Si Él me va a salvar y me va a entregar un boleto para ir al cielo, yo lo quiero. Eso es como decirle a un niño, ¿quieres un dulce? ¿A quién le amarga un dulce? ¿A qué niño le amarga un dulce? Por eso es que un evangelio que solo habla de una fe, pero de una fe desasociada del arrepentimiento, es un evangelio falso. Donde solo llamamos a las personas aparentemente a creer en Cristo, desasociados de que el creer en Cristo involucra morir a nosotros mismos para cargar su cruz y seguirle, no ese domingo, cada día. Ese es el evangelio de Cristo. Yo sé que ese no es el evangelio de aguas diluidas, mas quieres saber, versículo 20, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vuelve al mismo aspecto. No hables de fe. No hables de una fe salvífica que no produce fruto. No hables de una fe que ha salvado a tu hijo, a tu hija, a tu esposo y no lo conduce a Cristo. Dice versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Aquí algunos teólogos, especialmente los católicos, se agarran de este pasaje. Ahí lo dice, ve. De los reformados, todo es la fe. Ustedes todo lo despachan con la fe. Y déjenme decirle que a veces tienen verdad. Porque hay algunos reformados que esta crítica les cae de Santiago como anillo al dedo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pero no juzguemos porque lo va a explicar, qué es lo que él quiere decir. Versículo 22, para no sacarlo y entrar en suposiciones, yo especulo, la teoría, no. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó, se evidenció, se demostró por las obras? Entonces nuevamente vuelve al punto, no se ha salido de su tema. Abraham fue justificado por la fe, él no está contradiciendo a Pablo. Pero dice, oye, ese hombre que fue justificado, lo que Dios le pedía que hiciese, hacía.
Hoy nosotros justificamos personas. Los llamamos justificados, que no evidencian su fe. Sigue la pregunta de Santiago. ¿Cómo podrá esa fe salvarlos? Hermano, yo no sé si usted está ya... Sé que ha pasado el tiempo y vamos a orar para finalizar. Si usted puede ver lo que estamos hablando. Estamos viendo, para retomar, Mateo 27, 1 al 10. Y ver cómo específicamente el versículo 3 al 10, esa parte de lo que iba a suceder o lo que estaba por suceder en la vida de Jesucristo, sacudió momentáneamente a Judas, lo turbó al punto de que fue a quitarse su vida. Y cómo aparece la palabra arrepentimiento, cómo él va y confiesa y dice que Jesús es inocente, y cómo todo eso podría darnos la impresión de que ha habido ¿qué? Un arrepentimiento genuino. Pero lo que queremos que usted observe, entienda, es que si esas palabras, si el lloriqueo, si el pataleo, solo dura media hora, 5 minutos, o conduce a me voy de casa, pero no me arrepiento, ¿eso es arrepentimiento bíblico? No. Porque el verdadero arrepentimiento nunca va separado de la fe. Y de una fe no solamente que nos conduce a Cristo en el momento de la salvación. Un arrepentimiento que siempre nos devuelve ¿a quién? A nuestro Salvador. No es algo que, no estamos hablando de algo que ocurrió solo en un día. Estamos hablando que así es que opera el arrepentimiento y la fe. Si hay un arrepentimiento genuino, no solo hay una persona que llora y reconoce su pecado y lo confiesa y busca ver el daño que hizo, cómo lo compensa, sino que busca en esa área, eso tiene que cambiar. Pero si sigue viviendo de la misma manera, se queda en el mismo trabajo, sigue con las mismas personas, ¿cómo podemos llamarle eso arrepentimiento salvífico? ¿Es difícil entender lo que estamos hablando? No. Santiago dice, la Escritura dice, no llamemos fe a algo que no nos conduce a la obediencia. Es más, dice el versículo 23, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pastor, las olas. Lo que Santiago está diciendo es real. Por eso comencé diciendo que muchas veces ha habido un sobreénfasis en la fe. Y ya hemos concluido con que solo es decirle a una persona, ¿crees? Y evadimos la parte más difícil, porque la parte más difícil para las personas no es si quieren creer en que Jesús los quiere salvar. Eso es un aspecto positivo. La parte dramática, chocante para el pecador es reconocer su pecado y buscar abandonarlo. Yo quiero ir al cielo, pero yo no quiero dejar esta relación. Yo quiero ir al cielo, pero yo no quiero abandonar el estilo de vida que yo vivo. Yo quiero ir al cielo, pero yo quiero... Entonces, si esa fe no nos lleva en la obra de Dios, porque no es nuestra, a que se evidencie que hay unas obras que demuestran que ha habido salvación, no obras que nos salvan, porque eso es lo que Santiago está evidenciando.
Santiago no está tratando de decir que es un tanto de la fe y un tanto que ponemos nosotros y es igual a salvación. Eso no es lo que está diciendo Santiago. La Escritura lo que está afirmando es que la verdadera fe siempre va acompañada de la obediencia. Lo dice en el versículo 26 y oro, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿De qué le sirvió a Judas confesar entre sus malhechores, de los cuales él era uno, que lo que estaban haciendo no era correcto? Cuando ese arrepentimiento, cuando es verdadero, se dirige primeramente a Dios, luego al prójimo. El verdadero arrepentimiento salvífico nos confronta primero con nuestro pecado y cómo ese pecado nos ha separado de Dios. Y cómo esa separación de Dios nos afecta con nuestro prójimo. Pero si ese arrepentimiento solo se queda en un sentido de culpa entre los pares, pero no nos lleva a nuestra confesión directa con Dios, él no fue a pedirle perdón a Cristo. Él solo entendió que aquello no era justo y que él había participado en algo que era indebido. Pero eso no es salvación. No nos equivoquemos y pensemos que un llanto de cocodrilo de 5 o 10 minutos, de 2 o 3 días de un aparentemente cambio, pero se vuelve al pecado, el perro al vómito y la puerca al lodo, no le llamemos a eso salvación. Pues la verdadera salvación y el verdadero arrepentimiento no solo nos llevan a una confesión y a un profundo dolor, como lo experimentó Pedro, sino un retorno mucho más fortalecido en nuestra relación con Cristo. Y eso carece en la vida de Judas. Y careció en la vida de Judas, no por Judas, porque al final el cambio en la vida de Pedro no venía de Pedro, sino del Dios que había salvado a Pedro. Cuando la salvación ha venido de Dios, ese hombre o esa mujer, con sus altas o sus bajas, permanecerá. Y se podrá ver un desarrollo paulatino y en vías de crecimiento, donde solo hay una picada y luego lo que hay es un descenso tipo feria, tipo, no sé, máquina de atracciones, donde no se ve ningún proceso de recuperación. No ha habido salvación, ha habido remordimiento, y el remordimiento no salva. Cristo sí. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, esta oportunidad de poder leer tu palabra y poder meditar, poder reflexionar, poder, oh Dios Padre Santo, tocar un tema que ciertamente es profundo. No por el aspecto de hacerle nosotros un juicio a Judas aparte, el que ya hace tu palabra, sino, Dios, para reflexionar y ver si podemos llamar a eventos como ese, al testimonio de lo que Judas evidenció, un verdadero arrepentimiento para salvación. La realidad es que no podemos llamarle a ello un arrepentimiento salvífico. Podemos llamarle un momento de depresión, un momento de gran ansiedad, un momento de cualquier otra cosa, menos un arrepentimiento que lo haya conducido
a buscar aquello que carecía de salvación. Ayúdanos, oh Dios Padre Santo, a entender la importancia de lo que estamos hablando. Pues al menos Judas fue en este pasaje, y no lo decimos porque nos alegra lo que hizo. Fue y él mismo concluyó con aquella faceta y no fue estorbo. Pero tengo la impresión de que hay muchos Judas en las iglesias que no necesariamente se han ahorcado y que nosotros, Señor, los hemos dado como cristianos y cristianas, y lo que hacen es perturbar y destruir y hacer daño a la obra de Dios. Ayúdanos, Señor, a tener una mente clara, a comprender tu palabra y las doctrinas, a tomarlas con seriedad, a entender que no todo el mundo es nuestro hermano en Cristo, que suena bonito, que tal vez a nosotros eso nos ayuda emocionalmente a pensar que somos muchos, a pensar que fulano, fulana, el tío, la tía, un vecino, un compañero de trabajo es salvo. Ayúdanos a ser bíblicos, donde no hay evidencia de una fe que conduce a un arrepentimiento que nos lleva a la obediencia. No hay salvación, pues no son las palabras o un acto emocional en un momento dado lo que demuestra, como muy bien lo señala Santiago, que ha habido salvación. La mayor evidencia que describe Santiago de un hombre salvo, chocante para muchos, no es la fe que profesa, sino una fe que se profesa con obediencia. Ayúdanos, Señor, a poder tener unas convicciones claras y un entendimiento claro, pues posiblemente son muchos menos de los que consideramos. Padre Santo, como tu pueblo, los que realmente son salvos. Y como no los vemos ni perdidos, ni les hablamos de que deben reflexionar y que ellos mismos deben evaluar su vida. Deben evaluar, como Pablo dice, debo decir en 2 Corintios, al final de esa última carta, donde él llama a los corintios y le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Señor, permite que aquellos que escuchan tu evangelio puedan cada uno reflexionar y pensar y meditar si realmente el evangelio los ha conducido a cambios y los continúa conduciendo a cambios de transformación de vida. Pues donde ese cambio no se originó, no ha tenido un principio y no hay una continuidad, tu palabra dice que es una fe muerta o una fe no salvífica o una fe no bíblica. Ayúdanos y prepáranos ahora para participar de tu cena, de este momento por el cual somos lo que somos, porque tú viniste como el buen pastor a dar tu vida por las ovejas. Eres tú quien nos ha sostenido como Pedro. Ayúdanos a darte la gloria en todo, pues no estamos diciendo que hubiese en Pedro algo superior a Judas, sino que lo que había en Pedro, diferente a Judas, es lo que hace la separación entre un hombre común y un verdadero creyente, la obra de Cristo. Que a Cristo sea la gloria y la honra. Es en Él en quien oramos. Amén.